Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a No te olvides el bocadillo. Hola Víctor Albastre, ¿qué tal estás? ¿Qué bocadillo nos traes hoy? Pues muy bien, Jorge Mercader, gracias por preguntar. Pues mira, hoy voy a hacer un guiño al norte de España y me he traído dos pinchos. Por supuesto, esa rodajita de pan con tomate y aceite, eso no puede faltar. Y uno clásico, tortilla de patata, y otro un poquito más elaborado, pero nada, no mucho. Bueno, en este caso sin tomate y sin aceite, pero es queso Filadelfia con una lonchita de ahumado, de salmón ahumado. ¿Y tú qué bocadillo nos traes? Pues yo hoy no te traigo un bocadillo, hoy traigo un bagel. Se ve que el otro día me fui a la Rambla de Poblenou, aquí en Barcelona, a desayunar y quería un bocadillo y me sirvieron un bagel. Yo no lo sabía, es un bocadillo con forma de donut, para entendernos, con su hueco en ¿Mm? medio. Y tenía sus semillas, el pan, y luego iba con su rúcula, tomate y un poquito de aguacate. Muy rico, la verdad. Bienvenido a Xavier Aguiló y Arán. ¿Cómo estás? ¿Qué bocadillo nos traes hoy, Xavier? Buenas tardes. Pues mira, yo os traigo una anécdota y un bocadillo. La anécdota es que probablemente el mejor bocadillo que me he tomado en mi vida fue un día en casa de un amigo de la universidad que se llamaba Eduard y su madre nos preparó un bocadillo de lo que en Barcelona le llaman carne arrebozada, que es escalopa, ¿no? Mm. Y que me acuerdo que estaba con pan con tomate, era un pan enorme y cuando me lo puse en la boca hice aquello de qué bueno. Y su madre, bueno, se deshizo, dijo, ostras, qué niño más majo y tal, y no sé qué. Pero es cierto que un bocadillo así normalmente no se come. Entonces, mi bocadillo preferido es de salchichas con pimiento verde y pan con Mm. tomate. Que además yo daba clases en Barcelona en la Academia de la Sol y al lado estaba un restaurante que se llamaba el Boogie y hacían este bocata y era fuera de serie. Y a veces te ponen queso fundido y ya es impresionante. O sea que mi bocadillo es el de salchichas con eh, pimiento verde y queso fundido. Delicioso. Fantástico. Un día tenemos que hacer una clasificación de todos esos Pues bares y sí. restaurantes, ¿eh? Ya han salido unos cuantos en las entrevistas, la verdad. Bueno, no sé si a estas alturas, querido oyente, conoces o no conoces todavía qué es No te olvides el bocadillo. Simplemente se trata de un espacio donde compartimos conversaciones con personas del sector de la construcción que tienen una inquietud, que tienen una manera de pensar a veces diferente, que quieren cambiar un poco el sector, ¿no? Y hoy nos acompaña Xavier Aguiló y por favor, Víctor, ¿nos presentas a Xavier? Pues sí, mira, hoy tenemos, como decías, ¿no? A Xavier Aguiló y Arán, a quien le gusta poner los dos apellidos por aquello de respeto a la madre. Nacido en Barcelona y catalán. Hijo de padre arquitecto y madre aparejadora, pero hermano de otro arquitecto y casado con Ana, otra arquitecta. Padre de tres hijos criados en Madrid y ahora en Londres, muy aficionado a la bicicleta y con muchas ganas de viajar y disfrutar de la familia. Él es ingeniero industrial, especializado en estructuras, experiencia trabajando con BAC en Barcelona como consultor estructural, antes era OMA y BOMA, asociado en BAC desde 2001 y nombrado director responsable de la oficina de Madrid. Actualmente es gerente en el Reino Unido. Ha trabajado con Evolve para la alianza con BAC en el Reino, en Londres. Es máster por el Instituto Empresa de Architectural Management and Design en 2013 y además es profesor en la Architectural Association Central St. Martins y la Royal College Arts of London. También es profesor invitado en el máster de la Universidad Europea de Madrid y profesor en el Ziggurat Online. Está interesado en la ingeniería sostenible, los edificios icónicos y comprometido con la integración entre tecnología y arquitectura, además de la reducción de la huella de carbono de los edificios y la circularidad aplicada a la construcción. O sea, nada más y nada menos. Bienvenido, Xavier. Y yo voy a aprovechar porque, claro, con esa familia, ¿no? Que de base, con esa trayectoria también profesional, muy vinculada a la ingeniería y a la construcción. Entonces, ¿qué ha aprendido Xavier de su entorno familiar? ¿Y qué aporta en especial? ¿Qué aportas? Pues de hecho de mi familia, como quien dice, lo he mamado desde era pequeñito y te puedes imaginar que las fotos de familia de verano para nada es fotos de playa ni selfies ni cosas de estas, son gárgolas, barandillas, detalles de pomos de puerta y edificios preciosos.
Entonces yo me he pateado España y Europa viendo arquitectura, no haciendo el turismo. Entonces Qué es bueno. una vida que de pequeño es un poco distinta. La verdad es que lo que he aprendido y es muy, muy útil, sobre todo por el hecho de que yo trabajo con arquitectos y al trabajar con arquitectos, quieras o no, tienen esta tendencia a hablar su mismo idioma. Y esto me ha ayudado muchísimo toda mi carrera. De hecho, cuando entré en BOVA, o que en aquel entonces era OMA, mi jefe, Lluís Moya, era amigo de mi padre. Yo entré por mi tío, pero no por mi padre. Y en cambio mi padre habló un día con él y dijo, no, tu hijo sabe leer planos, a pesar de ser ingeniero. Estigmatizado desde joven. Absolutamente. Sí, yo soy la oveja negra de la familia por ser ingeniero, pero a la vez, cuando yo entré en OMA, me parece que era el único ingeniero. Todos eran arquitectos. Bueno, Calculistas de estructuras. aportando No, un punto de... consultores de estructuras. Ah, Nosotros, no, es muy importante. O sea, tú sí, sí, puedes ser sí, sí. calculista, es decir, que tú calculas proyectos de estructuras o que tú proyectas estructuras. Sí, señor. Entonces, la diferencia esta yo creo que es lo que hace el valor sobre el proyectar y no sobre el solamente calcular. Es cierto que hay ingenieros que proyectan, pero hay ingenieros que solamente calculan. Sí, señor. Entonces, en este caso, yo siempre he definido la oficina o el de la empresa nuestra del Departamento de Estructuras como una empresa de proyectos de estructuras. Genial, tuvimos también la oportunidad de entrevistar a Raymond Bartra, que supongo que conocerás, también una eminencia en el mundo de las estructuras también. Y nos decías que para ti las estructuras es uno de los aspectos más importantes, ¿no? En las obras, en la construcción. Me gustaría saber un poco por qué dices eso, ¿no? Cuando se hablan de tantas cosas y bueno, ya te lanzo la segunda parte de la pregunta, ¿no? De estructuras, madera, ¿es hacia dónde vamos o es todavía un poco utópico eso? Vale, a ver, la primera parte de la pregunta, para mí una estructura es muy relevante en un edificio, no solo porque es el responsable de aguantarlo, sino también porque es probablemente un porcentaje de la huella de carbono más relevante que tiene un edificio. Entonces, ¿por qué le doy tanta importancia? Porque los espacios que se generan con una estructura son realmente el valor arquitectónico de ese edificio. Y la estructura es quien lo hace posible. Arquitectura, yo creo que en el fondo es cómo proyectar espacios, cómo disfrutar de los espacios dentro de un caparazón, ¿no? Entonces, de alguna manera, la estructura es quien te lo hace posible. Pero históricamente la estructura ha sido como aquello que resuelve los espacios, pero que después lo ocultamos y el espacio tiene valor por sí mismo. Entonces, hoy en día, con las exigencias que nos estamos autoponiendo 2020, 2030, 2050, o concebimos las estructuras como una cosa parte del edificio, o va a ser muy difícil conseguir estos edificios que piden de carbono cero, de bajo impacto, o de lo que sea. Las normativas han conseguido que la pelota se haya hecho muy, digamos, pequeñita para el caso del consumo energético, pues porque existen aislamientos, porque existen ventanas mejores, porque existen máquinas que te ayudan a hacer cosas mejor, la producción energética. Todo esto ha ido bajando y la pelota del carbono, digamos, de emisiones durante la vida del edificio, que antes era el 70%, se ha hecho muy pequeñita y estamos casi cerca del cero. Es más, podemos estar en valores positivos porque tenemos energías renovables que nos pueden suministrar energía y, por lo tanto, hacer un valor positivo. Y probablemente, en breve, el porcentaje de energía renovable que recibiremos en nuestras casas, directamente de la red, ya va a ser muy alto y, por lo tanto, todo ese impacto va a ser nulo. ¿Qué pasa? Que la materialidad de un edificio, el 70% del peso de un edificio actualmente es de la estructura. Independientemente si pasamos o no la madera, que es la siguiente pregunta. Entonces, si el 70% es el peso del edificio, es la estructura, tenemos que hacer que la estructura sea algo más. Tenemos que integrarla dentro del diseño del edificio y este algo más tiene que hacer que la estructura forme parte de ese espacio arquitectónico que se genera. Entonces, ¿estructuras de madera? Claro que sí, soy un absoluto defensor
y creo que hay que hacerlas, pero no podemos construir todo lo que hay que construir en madera. Y sé que esto es polémico, pero creo que, mira, creo que la humanidad ha aprendido de que en un año hemos desarrollado una vacuna o 15 vacunas para el COVID y ha sido un problema meramente tecnológico. Yo estoy convencido de que el hormigón y el acero se puede, de alguna manera, cambiando la tecnología, ser materiales perfectamente válidos que no tengan impacto medioambiental. Es un tema tecnológico, no es un tema de que es un mal material o de que no pueda ser. Si somos capaces de generar suficiente energía renovable para quemar las piedras con las que se hace el cemento, ¿por qué no? ¿No? Es decir, llega un momento que eso es posible. O que alguien encuentre una fórmula mágica para hacer un cemento, que ese cemento no sea necesario pues levantarlo a esa temperatura tan bestial como para deshidratar las piedras, ¿no? Entonces, para mí es un tema tecnológico que tiene un recorrido pequeño. Ya se está hablando de que las empresas de cementos van a capturar carbono, se está hablando de que Arcelor ya tiene unas plantas en las que funden el acero para capturar carbono, pero yo no descarto de que las demoliciones del del hormigón, nos permita triturarlo de una manera que de allí saquemos un cemento que vuelva a ser activo, o que las plantas de acero perdón, sean capaces de no fundir el acero y reutilizar perfiles. Es decir, que estos dos procesos van a cambiar en los próximos 5 años un montón. No, bueno, esperemos todos, porque el otro día también leía un artículo sobre un tipo de hormigón que se hacía con un tipo de arcilla concreta que estaba dando muy buen resultado. Un hormigón ecológico, también muy interesante. Sí, que al final... Hay empresas que lo están haciendo. Hay empresas, o sea, piensa que el impacto que tiene el hormigón en cuanto a emisiones de CO2, más del 70% es culpa del cemento. Entonces, es que es muy sencillo. Bueno, muy sencillo, no lo es sencillo, pero es focalizarse en el cemento. Es decir, es resolver esa fórmula que el hormigón, en el fondo, es un material que viene de los romanos. O sea, la mejora tecnológica es brutal porque hemos sabido pasar de un hormigón que casi no aguantaba nada a un hormigón que es mejor que el acero. Pero no se ha pensado en el daño que hacía en este camino evolutivo. Tenemos que volver atrás. Aquí en Londres no saben lo que es el hormigón 25. Todo el mundo hace 30, 35, 40. Aquí también. Claro, ¿para qué? ¿Para qué un forjado necesita un hormigón 40? Es absurdo. Lo estamos tirando, porque sí, no necesitamos todo ese hormigón tan cementoso con estas calidades, porque al final es cuestión de cantidad de cemento. Ponle menos, si no pasa nada. Los cimientos, ¿para qué los cimientos tienen que ser 400? No tiene ningún sentido. Si van a parar contra un terreno que el terreno aguanta 3, contra 25, es que no tiene ningún sentido. Entonces, de alguna manera, tenemos que ser capaces de ser racionales, invertir en investigación, es evidente, y me cuenta que la ETH lo está haciendo y otras empresas lo están haciendo, y sé de un hormigón que se llama Zenfree, que tiene una reducción de las emisiones de CO2 del 80%. Entonces, no todo se puede hacer con ello, pero ostras, hay margen. Y después yo creo que la multifuncionalidad, es decir, saber darle a la estructura distintas responsabilidades que no sean solamente la resistente, hace que el impacto de la estructura lo repartas un poco más sobre todo el impacto del edificio completo. Y esto hace que lo bajes. Entonces, evidentemente no es la solución para llegar a hacer edificios cero, pero sí para poder seguir haciendo edificios que sean razonablemente posibles. Pero, insisto, estructuras de madera, encantado. O sea, estoy ahora mismo planteando 3 distintas, o sea que soy feliz haciéndolo y llevo muchísimos años detrás de la madera y ya en 2015 hicimos una propuesta para hacer un edificio de impacto cero. Pero la salida en la madera, depende de cómo, pues no es tan sencilla ni posible. Claro, porque yo creo que en un despacho de una consultoría de estructuras como la vuestra, yo creo que salir de lo tradicional no es sencillo, ¿no? ¿Cómo estáis resolviendo esos nuevos materiales o esas nuevas concepciones o su nuevo pensar un poco hacia adelante por lo que decíamos de la huella de carbono, ¿no?
¿Cuáles son los inputs que tenéis, que estáis recibiendo desde otros despachos de arquitectura también? ¿Cómo ves el sector en ese sentido? ¿Hay una evolución, hay una voluntad de salir de lo tradicional o se sigue siendo conservador en ese sentido? Pues yo te diría que tengo la suerte de vivir en Londres y aquí van un paso por delante, no solamente las oficinas de arquitectura o las oficinas de ingeniería, sino también la administración. La ciudad de Londres en sí misma ya ha generado una normativa para acercarse al impacto cero. Y en breve, ya está en información, pero en breve lanzará una guía para hacer el modelo de circularidad dentro de la ciudad. Claro, esto, quieras o no, te pone en la vanguardia de Londres y te miras lo que se está haciendo en España, que quieras o no, estoy absolutamente relacionado y trabajando con proyectos en España, igual que con mis compañeros de la oficina, y vamos un poco más atrás. Pero yo creo que nuestra empresa siempre ha estado muy involucrada en la evolución de cosas nuevas. En su momento hicimos todo lo que era el salto al cálculo numérico y nos ayudó a modelos de elementos finitos y todo este tipo de cosas. En su momento aplicamos el tema CAD muy antes que muchos otros. Aplicamos también todo el tema de ploteo con plotters de estos grandes, con máquinas de cálculo tipo estos, no me saldrá el nombre, de estos sistemas operativos especiales. También en su momento aplicamos muy pronto los CFDs, es decir, los cálculos fluidos dinámicos para poder sacar no solo caracteres de lo que era una estructura, sino también el tema del ambiente, el tema del viento, el tema del fuego. Todo este tipo de análisis se han aplicado bastante pronto y ya en 2010 nosotros empezamos con el BIM. Entonces, llevamos mucho tiempo trabajando con digitalización y con aplicación de cosas nuevas. A nivel de materiales, pues mira, yo hasta he estado analizando una estructura de cartón, ¿vale? Entonces, no quiere decir que todos los proyectos sean así, ni mucho menos, pero sí que es cierto que de alguna manera, bueno, cuando hay cosas raras, también nos vienen a buscar a nosotros o nos preguntan o estamos allí para proponerlas. Y en este caso, pues yo puedo decir que siempre me gusta proponer cosas un poco raras, no solo porque creo que son mejores para el proyecto, sino porque, ostras, un edificio es una cosa que tiene que durar mucho tiempo. Entonces, claro, cuanto más innoves en la fase de diseño, más interesante puede ser aquel proyecto y, ¿por qué no?, ser más durable o ser más interesante o durar más tiempo o, no sé, ser mejor edificio. Claro que sí, también si os vienen a buscar por este tipo de temas, ¿no? Es por algo también, ¿no? Estáis ahí en esa vanguardia, ¿no? A nivel de innovación también como empresa. Perdona, Jorge, pero es que la estructura de cartón, es que yo la he visto, es posible en casas prefabricadas, una empresa de Holanda que se ocupa... Hay un pabellón en Madrid que lo hizo Shigeru Ban y está hecho en cartón. Entonces yo empecé a estudiarlo porque estuve con un arquitecto trabajándolo, pero al final no encajamos la oferta y todo el trabajo. Pero sí, estuve empezando a analizarlo, ¿vale? O sea, ese cartón viene de allí. Pero bueno, hemos hecho estructuras de cristal, hemos hecho estructuras de fibra de carbono, hemos hecho estructuras de muchas cosas distintas, ¿vale? Qué bueno. Jorge, que te corta. No, decía el tema de la innovación, ¿no? Que estáis ahí como empresa, ¿no? Punteros en temas de innovación. Pero me gustaría también un poco saber tu reflexión de cómo ves el sector, ¿no? Porque bueno, yo tengo mi opinión, pero me la reservo para después, si hace falta, de ver cómo ves la innovación, ¿no? Dentro del sector de la construcción, ¿no? En todos los niveles. El sector de la innovación, la innovación en el sector de la construcción es irrisorio. De hecho, se ve como un gasto en vez de como una inversión y aquí para mí es el mayor problema. No se entiende que la inversión en innovación sea un beneficio, sino al contrario, es una pérdida de margen. No sé si es por culpa de cómo está constituido el tema del sector, porque una empresa que hace automóviles es la que después vende los automóviles y es la que gana el dinero cuando los vende. Entonces, una inmobiliaria, ella por sí sola no innova. Necesita que su cadena innove. Entonces, es muy difícil arrastrar a terceros agentes para que innoven para ti. En cambio, cuando tú estás haciendo un automóvil o un móvil o estás haciendo un producto, entiendo que es más inmediato
el recibir el beneficio de esa innovación. Un inmobiliario, al contrario, lo que quiere es reducir riesgos. Yo no sé si, o sea, no termino de saber la inversión en un modelo nuevo de coche, si es algo que requiere de mucha inversión o no, pero una inversión inmobiliaria estamos hablando de muchos millones y creo que lo que buscan siempre es una reducción de riesgo. Es más, esto famoso que está saliendo ahora del Build to Rent, de estas empresas que se han lanzado a alquilar y generar mucho, digamos, vivienda de alquiler, en el fondo es un poco fake, porque lo que hacen es el Build to Rent lo hacen después de que otro haga la construcción para ti. De modo que el riesgo se lo queda al otro, no tú como el Build to Rent, ¿no? Es decir, que es el mismo modelo, pero que después, en vez de venderlo, lo alquilas. Y esto hace que se pueda innovar aún menos. De todos modos, también hay otro problema muy grave y es que la construcción está muy ligada al éxito político. Y el éxito político está ligado a los 4 años que dura un mandato. Entonces, esto hace mucho daño. El otro día se terminó el plazo para las viviendas Build to Rent de Madrid, que dieron un tiempo absurdo para poder preparar, no sé si eran 6.500 viviendas. Claro, si te dan 2 meses y medio o 3 meses, da igual, para programar 6.500 viviendas, Víctor está en Lausanne. Para hacer un proyecto de este estilo en Lausanne tardan 5 años. Porque lo tienen que preparar, lo tienen que pensar, se tiene que hacer bien, porque es una inversión que tiene que durar 100 años, 200 años. No lo puedes pensar en 3 meses, es bastante absurdo. Entonces, yo creo que el país no está preparado para esto. No, exacto. Luego, precipitar según qué fases, ¿no? Tiene sus consecuencias y con un sobrecoste, ¿no? Claro. Yo creo que el ejemplo está en los contratos del Estado. Mira, en los contratos del Estado, tú haces un proyecto de arquitectura y te pagan por hitos. Es decir, una vez tú has entregado el proyecto básico, te pagan una parte. Una vez has entregado el proyecto de ejecución, te pagan otra parte. Llegas a la obra y la constructora cobra todos los meses. ¿Cómo es posible? Que alguien me lo cuente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está la innovación en la construcción? No, está en el proyecto. En la inversión en proyecto es la que te hace que un proyecto sea mejor, más barato, que no haya problemas de desfase de costes, que hayas gastado suficientemente en tiempos de planificación, que lo tengas todo cuadrado para que después se pueda construir bien. En España esto no sucede así. En España es al revés. Tú acortas los tiempos de proyecto para hacer las cosas a toda leche, para después construirlas el doble de caras. Y creo que este no es el modelo. Vaya, es que solo pasa en España esto, ¿eh? Fuera de aquí es muy distinto. De hecho, hay un modelo de estas empresas inmobiliarias que están haciendo negocio con el Build to Rent, que su modelo de negocio es 17 semanas para el proyecto. Sean 350 viviendas, sean 17, da igual. Esto es absurdo. Esto cabe en un Excel, estamos de acuerdo. Pero no cabe en ninguna mente de alguien que sepa construir ni hacer un proyecto. Creo que el Excel es un gran problema en el mundo de la construcción. Este sería un buen titular ese, ¿eh? El Excel es... El Excel a ver, no de cálculos, sino de números económicos, ¿vale? Sí. Pero es que lo malo del Excel es que puedes hacer tantas variaciones como meses dura la obra. Ese es el problema del Excel, que puedes grabar y hacer miles de versiones si hacen falta. Ese es el problema. Además, es que es solo mover una tecla. Claro. Pero mover una tecla en el proyecto es una pasada. Sí. Menos mal que el BIM en ese sentido está ayudándonos un poquito, que mover una tecla en el BIM ya, porque antiguamente con el CAD, si cada plano hay que cambiarlo. Bueno, Xavi, estamos llegando ya al final de la entrevista, pero antes de finalizar, me gustaría cambiar un poco de tercio, si te parece. Vamos a hablar un poco de educación, aprovechando que tú eres profesor en diferentes másters y diferentes formaciones, como por ejemplo esta de Figurat. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a gente que también es profesor y gestor de formación en Figurat y claro, creo que es muy buena plataforma para formarse, ¿no? Entonces, a nivel de formación, yo creo que muchas de las cosas que estamos hablando hoy aquí se podrían resolver con una buena formación.
¿Cuál es tu experiencia en este ámbito? ¿Qué estás aportando hoy en día en el ámbito de la formación? Pues yo antes, cuando vivía en Madrid, estaba dando clases en la Europea, muy orgulloso de ello. Es decir, la verdad es que había un staff de profesores muy interesante. Los programas son interesantes y creo que los alumnos aprenden muchas cosas. De todos modos, la metodología del mundo de la enseñanza universitaria en España está gestionado por el Estado según la manera como ellos hacen los programas y cómo los aceptan. Y yo creo que encasilla demasiado a los estudiantes. Es decir, les obliga a trabajar de una manera que no permite ser muy amplio o muy abierto de miras. Y la verdad es que cuando salté a dar clases en la EA, que fue lo primero que hicimos cuando llegamos a Londres, mi sorpresa fue mayúscula. Porque los alumnos realmente tienen unas clases de nociones, pero lo que se les exige no es lo que se da en la clase. Se les exige una investigación como la que podemos hacer nosotros como profesionales. Y esto se les exige porque se les dice, oye, tú tienes que hacer un proyecto. Ellos, mayoritariamente, los programas de proyecto no están definidos, sino que son bastante abiertos, aunque cada unidad de estudio tiene una temática, pero casi todo es bastante abierto. No es aquello, tienes que hacer una casita con este programa como si fuera un concurso en España, sino que es todo bastante abierto. Hay unidades que no hablan de arquitectura, hablan de comida, ¿vale? Pero lo que le estás enseñando al estudiante es a buscar, a hacer una búsqueda, a hacer una investigación sobre su trabajo. Entonces, tú a ese estudiante no le estás formando en arquitectura como tal, aunque también, sino que le estás formando para que se espabile. Entonces, las herramientas que se les da, evidentemente, es el mundo entero, es decir, lo que está allí fuera, y se hacen viajes, bueno, ahora no porque está el COVID, pero se hacen viajes fuera para que entiendan el mundo, cómo está funcionando. Hay una multiculturalidad en la escuela que es espectacular, esto no os lo tengo que contar. Ahora haciendo clases por online es una locura porque cada uno te dice, no, es que para mí son las 12 de la noche y estoy medio despistado. Pero el otro valor que se le da al alumno es que tiene consultores, ¿no? Es decir, yo en la EA soy consultor de estructuras, pero hay otro que es de energía, hay otro que es de iluminación, otro que es de acústica y otro que es de materiales. Entonces el alumno hace su investigación, utiliza los consultores no resuelven nada, sino lo único que te hacen es pensar y el alumno va tirando y claro, se pasa un año haciendo un trabajo de investigación sobre tecnología que viaja en paralelo a su trabajo de proyecto. Entonces, para mí esto es muy rico, porque evidentemente ese chico no saldrá de la escuela sabiendo hacer un detalle constructivo perfecto, pero sabrá dónde buscarlo, sabrá cómo buscarlo y sabrá cómo hacerlo, que creo que es el valor. Los estudios que yo he visto y que he vivido en España son mucho más aplicados, ¿no? Realistas. También tengo que decir que los arquitectos españoles en Inglaterra, en Suiza, en Alemania o en cualquier sitio tienen un valor altísimo. Sí. Porque son resolutivos y porque saben un poco de todo. Lo que pasa es que cuando tienes que innovar, aquí fallamos. Fallamos porque no hemos aprendido a buscar y a espabilarnos. Y de verdad, o sea, no quiero comparar lo que hacía en Madrid con lo que hago en Londres, sino que por sí solo el modelo es opuesto. Uno es muy dirigido y el otro es absolutamente abierto. Y esto hace que un alumno, para mí, sea muy creativo. Y creo que en la sociedad en la que estamos hoy y en el mundo de la digitalización que estamos hoy, y esta aplicación que va a salir dentro de 4 días, que te va a hacer una casa sin necesidad de tener un arquitecto, tienes que ser creativo. Si no, ¿qué valor vas a añadir? Yo creo que es una de las características fundamentales que requiere, ¿no? Ya sea arquitecto, ingeniero o cualquier profesional en la construcción y en otros sectores, ¿no? La creatividad y la innovación, evidentemente la formación y, bueno, yo creo que daría para otra entrevista o 2 más el debate del sistema formativo que tenemos y cómo podríamos mejorarlo, ¿no? Desde qué manera. Pero bueno, yo creo que se están haciendo cositas ya también. Sí, se están haciendo cosas. De hecho, estoy en un grupo de trabajo en el que
esto es un poco curioso, pero en un grupo de trabajo en el que estamos intentando explicar a el Ministerio de Innovación y Ciencia qué se está haciendo en el mundo de la construcción, porque digamos que hay una desconexión absoluta. Ellos no saben qué se está haciendo en el mundo de la construcción, ni qué se está intentando innovar, ni el mundo de la construcción los utiliza. Entonces dices, ¿cómo es posible, no? El sector que probablemente da, después del turismo, más de comer a España, ¿no? Que es el ladrillo, Sí. que no haya esta conexión es un poco curiosa. Entonces, claro, aquí está Víctor, que vive en Suiza, que es el país del mundo que más dedica en investigación. Yo estoy en Londres, que, bueno, no es el que más, pero está allí, ¿no? Le sigue de cerca. Top 5. Y ves los estudiantes de la universidad y dices, estos tíos saben mucho menos que los españoles. Cierto. Un arquitecto cuando sale de la carrera en Londres sabe mucho menos, pero sabe espabilarse, sabe dónde buscar las cosas y sabe cómo hacerlas. Y esto creo que es lo que tiene el valor. No el conocimiento en sí, porque el conocimiento en sí es muy accesible hoy en día. Claro. Totalmente de acuerdo. Sí, se nos poco... está echando el tiempo encima, Perdón. Y Víctor, Perdón. fantástico. La verdad que continuaríamos la entrevista, pero ya sabéis que el tiempo que tenemos está un poco limitado. Y la verdad que ha sido un placer compartir este bocadillo con Xavier y ver su punto de vista y su experiencia, ¿no? Desde Londres, que comparte. Os invitamos a ver y contactar con él si queréis. Pondremos en las redes sociales el contacto suyo y de la empresa también. Y nada, simplemente os invitamos para una próxima entrevista con nuevos profesionales para intentar mejorar. Y sí que te pediríamos, Xavier, que antes de cerrar nos dijeras una frase, una palabra de qué te llevan, ¿no? de esta charla con nosotros. Yo me llevo el interés por la innovación. Creo que es lo que tenemos que abordar todos. El sector de la construcción es el que ha evolucionado menos en la historia de la humanidad, sin lugar a dudas, porque seguimos poniendo un ladrillo encima del otro. Y esto, bueno, que haya interés en el mercado para esto es muy importante. Genial. Pues vamos a por ello. Claro. Así que nada, pues hasta la semana que viene, Jorge, y recuerda que juntos construimos un mundo mejor. Muchas hasta gracias. pronto, gracias, Xavier. Hasta luego, gracias a vosotros. Muchísimas gracias por escucharnos. Si te ha gustado nuestro vídeo, puedes hacer 3 cosas. Dale a me gusta, compártelo con familiares, amigos, compañeros y suscríbete a nuestro canal para recibir la notificación de los próximos vídeos. Esperamos verte muy pronto.